Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo nos escuchéis. Yo soy Ana y soy trabajadora y educadora social. Yo soy Diego y soy trabajador social y educador social de la Asociación Limán. Yo soy Sara Rodríguez, soy educadora social y llevo el área de coordinación de la Federación Liberación. Hola, buenas, yo soy Macarena, soy educadora y llevo la parte de incorporación social y acompañamiento al tratamiento. Hola, yo soy Nerea Carvajal y estoy en prácticas en la Asociación Limán. Y yo soy Cecilia Fernández y también estoy en prácticas en la Asociación Limán. Hemos dicho que estamos en la Federación Liberación. ¿Dónde se encuentra la Federación Liberación? Bueno, físicamente estamos en Polígono Norte, en José Bermejo, número 3. Pero hablamos de la Federación Liberación, que es provincial. Sí, es una federación provincial de Sevilla y aglutina entidades tanto de toda la provincia de Sevilla. O sea, tanto de Sevilla ciudad, que serían como 8 entidades, a toda la provincia. En total no llegamos a 30 actualmente. Y es verdad que en los últimos años había como un detrimento del movimiento asociativo y algunos se han perdido por el camino, pero curiosamente en este último año hay entidades que se han querido sumar y algunas que estamos pendientes de que se unan al movimiento, o sea que sigue vivillo y coleando. Nosotros, como hemos dicho, venimos de la Asociación Limán, que pues surgió en los años 80 por familias de personas con adicciones que consumían heroína en la barriada de Bellavista. Y hemos sido fundadoras de la Federación Liberación, que es la red, como hemos dicho, de entidades provincial. Aparte también llevan sus programas enfocados a temas de adicciones y algunas cosillas más. ¿Qué programas lleváis aquí? Llevamos mucho. Llevamos un área de empleo que llevaba toda la red Incorpora de la Caixa, que ahí está el Incorpora, el Reincorpora, el punto formativo. Luego tenemos como una pequeña red de programas que lo que cubre es como necesidades de las entidades, que ahí podríamos meter al servicio jurídico y brújula, que es atención psicológica, porque es verdad que la mayoría de entidades, como son entidades chiquititas que tienen 2 o 3 técnicos, no tienen capacidad para tener un equipo multidisciplinar grande. Sin embargo, la atención psicológica y jurídica en nuestra población es fundamental. Entonces, desde Liberación se tiene a una jurista y a una psicóloga que ofrecen ese servicio a las distintas entidades. También estaría todo el área que es de intervención, que eso quizás ahora lo explica mejor Maca todos los programas que hay. Y la parte de coordinación de las entidades, que digamos que es la que llevo yo, que hay una que se llama impulso asociativo, que digamos como la parte más dinámica, y luego todo lo que tiene que ver con intermediación, con la parte más política, incidencias y demás. ¿Y actualmente cuántas personas sois en el equipo de Liberación? Pues somos 11 contando a nuestra compañera Mercedes, que es limpiadora. Perfecto, un equipo muy variado. ¿Y qué perfil profesional tenéis en Liberación? Pues es un variadito. Tenemos psicóloga, que yo creo que es lo que más tenemos en el equipo, trabajadora social, tenemos sociólogo también, que no se nos olvide, educadora social. También varios tenemos estudios de integración social, aunque luego hemos seguido estudiando la carrera de más. Nuestra compañera limpiadora y Gabriel, que es relaciones laborales. Sí, y la abogada, o sea, un poquito de todo. Guay, entonces una amplia gama de profesionales, un equipo muy multidisciplinar que al fin y al cabo es lo suyo para trabajar en este tipo en el ámbito social y para llevar a cabo el tejido asociativo y demás nos ha parecido muy interesante. Y hablando un poco más de adicciones, ¿qué programas tenéis para personas con problemas de adicciones? Bueno, pues específicamente aquí en la sede de Federación Liberación tenemos programas de atención directa e intervención, que es el área en el que yo trabajo. Este área lo que se trata es, por un lado, acompañar a la persona con problemas de adicciones a los recursos de la red pública, atenderle también con los recursos propios, es decir, con las psicólogas, con las abogadas,
y con toda la red que tengamos a disposición dentro de la federación, y también acompañar a la familia, ¿no? Creemos que la familia es un elemento muy importante a la hora del proceso de rehabilitación de la persona. Entonces, pues bueno, nuestra sede siempre está abierta a esos familiares, ¿no?, que a la vez acompañan a esas personas, ¿no? Y también, bueno, pues generarles un espacio de escucha y un espacio de ayuda, ¿no?, que es lo importante. Se hace a través de programas, bien vienen por la Junta de Andalucía, por Línea 3 o por otras subvenciones. Y bueno, pues lo que se trata es eso, acompañar sobre todo y apoyar a esas personas y a esas familias. Después tenemos otros programas que son más específicos, como es el de IRPF, Incorporación Social, que es cuando la persona ya ha iniciado el proceso de deshabituación y se encuentra en un punto en el que quiere retomar su vida activa, ¿no?, a nivel laboral. Bueno, pues con ese programa también trabajamos todo lo que son las competencias y todo lo que es la puesta en marcha para esa búsqueda de empleo, ¿no?, bien sea por formación o búsqueda de formación, o bien sea porque directamente ya quiere trabajar. Entonces, pues bueno, pues las actividades propias, ¿no?, como es la elaboración del currículum o la mejora del currículum, le pasamos a programas, como lo ha dicho la compañera, los programas Incorpora, que son de intermediación laboral, y bueno, y ese trabajo es como un pasito más, ¿no? Tenemos acompañamiento, subimos un poquito el escalón, tenemos incorporación social y bueno, y luego, como yo le digo a la familia y a las personas, y luego de visita, ¿no? Ya luego te vienes a saludarme, a contarme lo bien que te va. Pero bueno, siempre somos un poco referentes, el espacio, ¿no?, la atención, porque si esa persona en cualquier momento tiene una recaída o necesita cualquier documentación o cualquier papel o cualquier asesoramiento, pues siempre tiene un espacio de confianza donde poder acudir, ¿no? Y después otro de los programas que tenemos, la atención directa, es la intervención en Polígono Norte y en Bacie. Como somos zona de transformación social, es decir, trabajamos en una zona empobrecida de la ciudad de Sevilla, pues entendemos que toda la población es vulnerable. Al ser vulnerable, nosotros propiciamos un espacio donde los vecinos y las vecinas, tanto de Polígono Norte, San Jerónimo, Bachillera o el Bacie, necesiten el apoyo de algún profesional, bien sea de trabajo social o de referente a lo jurídico, bueno, pues también puede acudir a nuestra sede un día, que son los lunes por la mañana, que es atención por puerta, que es lo que llamamos, donde no necesitas cita, no necesitas conocernos, simplemente que tienes una demanda y una necesidad, y nosotros, bueno, pues intentamos ayudar a la persona, bien sea con los recursos propios o derivando a otros servicios o a otras entidades. Pero bueno, creo que es importante que las puertas estén abiertas. Creo que estamos ahora mismo en una situación en la que, debido a la pandemia y a los recortes en lo social, todo lo administrativo se está burocratizando muchísimo, y sobre todo a través de un amurallamiento digital. Entonces, la población más vulnerable no tiene ni las condiciones económicas para poder resolver sus trámites, que antes simplemente iban a las oficinas, y ahora necesitan de recursos que hagan de intermediarios para poder gestionar cualquier tipo de ayuda, de subsidio, de cita. Entonces, bueno, yo creo que es una función importante que cumple en el barrio Liberación, y que previene también de otras muchas situaciones que pueden darse a posteriori. Y bueno, ya nos conocen, se crea una confianza, y muchas de las familias que acuden a ese servicio por puerta, ¿no?, de atención a todo el mundo, sea lo que sea, llega un momento que sí que es verdad, encuentran el espacio como para contar los problemas que viven, y muchos de ellos tienen que ver con las adicciones. Entonces ya pasamos a otra, ¿no?, a otro servicio, ¿no? Quizás es una de las cosas más interesantes. Muy interesante todo. Realmente, aprovechando lo que has dicho del impulso asociativo y demás, aparte de la Federación Liberación, ¿hay alguna otra entidad aquí en Polígono Norte que trabaje las adicciones, que pertenezca a la Federación Provincial y demás? En Polígono Norte no.
No hay ni en Polígono Norte ni en San Jerónimo. La más cercana sería Alternativa Joven en Pinomontano. Esa sería la más cercana a nosotras en lo que es en el contexto. Y Antares, por otro lado, que es el CEA, que está en la Macarena. Digamos que entre los dos puntitos, en esa zona donde se encuentra Liberación. Antes en San Jerónimo sí había una, que era por un futuro de esperanza, pero tuvo que cerrar, que era bastante histórica y cerró. Que además era una zona además donde se necesitaba mucho. Esto va bien con una pregunta que me había surgido hablando lo último que estabas comentando. ¿Creéis, como profesionales y profesionales del barrio, creéis que ahora mismo hay los suficientes recursos para todas las necesidades que se os presentan? Dale. Rotundamente no, rotundamente no, al revés. Lo que estamos viviendo ahora mismo es un recorte brutal en los recursos públicos y sobre todo en los recursos que tienen que ver con las adicciones y con la salud. Entonces, yo creo que estamos viviendo uno de los peores momentos de la sanidad pública y estamos viviendo uno de los peores momentos con respecto a los recursos públicos de la red de adicciones. Y lo sufrimos diariamente, verás, estos recortes, porque estamos viendo cómo la privatización de servicios se está produciendo y donde no se está interviniendo a nivel de presupuesto, que son la red pública. Entonces, eso se traduce en mucha lista de espera. O sea, aquí no te atienden antes en el CTA Norte de 3 semanas. Mucha distancia entre las citas de seguimiento y sobre todo en la red pública de salud, pues eso, digamos, esas listas de esperas eternas, ¿no? Ese colapso de la salud mental. Y ¿Servicios sociales? Servicios sociales. ¿De zona? Sí. Los servicios sociales totalmente abandonados y bueno, y llamas y no tienes respuesta. Entonces, vamos, directamente yo creo que es el peor momento de lo público, ¿no? O que lo público ahora mismo lo están poniendo en crisis. No es que esté en crisis, sino que lo están poniendo en crisis. Aprovechando un poco lo que comenta, en uno de los anteriores podcasts que grabamos, nos comentaron las personas usuarias que a lo mejor tenían hasta 4 meses de espera entre una cita y otra, diciendo, yo llevo 4 meses que solicito una cita, he empezado a consumir, me he tenido que automedicar, con lo que creo que me va a venir bien para dejar de consumir, y al final es cierto, vamos, nosotros también lo vivimos allí. Lo que pasa que, bueno, por la parte de adicciones tenemos la suerte o ventaja de que tenemos 2 hermanas al lado, que lo podemos derivar al CTA de Antares, pero por ejemplo Polígono Sur, que es el otro de referencia, igual, las listas de espera son interminables, la gente al final acaba recayendo, intentando seguir, pero es muy difícil mantener ese tratamiento cuando tardan 4 meses en verte. Claro. Bueno, es que además es verdad que ha habido un cambio, que es un cambio político, que se ha hecho hace poco, bueno, hace unos años realmente, que eso hace que sea decisivo, y es que antes las adicciones formaban parte del área social y ahora forman parte de salud. Entonces, claro, cuando hacemos estas quejas, ¿no?, que fuimos, por ejemplo, a Diputación a exponerlo, la respuesta es, bueno, ¿cuánto te tarda un traumatólogo en verte? ¿Cuánto tarda un oftalmólogo en verte? Es que ahora salud ha pasado a ser, adicciones ha pasado a ser salud, un servicio especializado de salud. Entonces, claro, esto ha hecho que realmente se dilaten mucho más los tiempos y además parece ser que están justificados y que además incluso tenemos suerte. Y para nada es así, porque lo que hemos visto es un deterioro súper grande. Nos dicen mucho que es que el tema de las adicciones han cambiado, ¿no? Y que hay como que asumir los nuevos tiempos, pero yo creo que no hay una conciencia real de cómo han evolucionado las adicciones, para nada, porque creo que ellos, por ejemplo, no tienen en cuenta o tan en cuenta la adicción sin sustancias, por ejemplo, ¿sabes? Entonces, creo que ha habido un cambio que ha ido evolucionando por un lado sin tener en cuenta todo de manera holística el movimiento además, yo incluso lo ampliaría al movimiento del consumo, ¿no? Porque yo creo que cuando más consumistas esta sociedad es actualmente. Y las adicciones al final es un consumo irresponsable que se hace. Entonces, es irónico, ¿no? Cuanto menos. Entonces, bueno, trato ahí.
Otra cosa que yo quería decir, retomando un poco lo anteriormente, es que habéis dicho que aparte de dar apoyo y brindar acompañamiento a las personas que tienen adicciones, también a las familias. Y me parece una parte muy importante porque si tú no brindas apoyo a esa familia, hay un desgaste en la familia, porque puede ser que te apoyen a la persona que tiene adicciones, pero de tantas recaídas o tal, puede ser que haya hasta un corte de relaciones sociales y que la persona que tenga adicciones se encuentre en una soledad no deseada. Entonces, brindar apoyo a las familias y acompañarlas me parece una parte muy importante y que hay que admirar dentro de lo que hacéis. Sí, para mí es muy importante porque digamos que las adicciones queman mucho y quema mucho al entorno que está día a día con la persona y que está sufriendo, ¿no? Las consecuencias de esa adicción, y las consecuencias son muy duras, muy, muy duras. Entonces, el que, por ejemplo, una pareja o una madre o una hermana o una tía, porque los cuidados están muy feminizados, ¿no? Entonces, siempre o casi siempre son mujeres, ¿no?, las que acompañan. Tenga un espacio donde llorar tranquila, donde desahogarse, donde charlar y contar sin provocar un drama, ¿no?, alrededor lo que está sufriendo, pues yo creo que sirve de mucho, ¿no? O eso no es lo que nos trasladan, ¿no? Yo lo veo muy importante, la verdad, porque es como un daño colateral, ¿no? Porque al final necesitan apoyo psicológico, y muchas veces cuando la persona con adicciones no desea iniciar un proceso, igual la persona que acompaña sí, ¿no? Entonces, nosotros también brindamos ese apoyo en todo, en lo psicológico, en el acompañamiento a la familia, a la pareja, y ya te digo, y que casi siempre son mujeres, ¿no? Por el rol de género que cumplimos, ¿no? Pues aquí también se cumple. Y bueno, también es verdad que cuando la persona, ¿no?, por las circunstancias, a lo mejor, y meto otro tema aquí que podemos debatir, entra en prisión, ¿no?, porque es una de las consecuencias que tiene un consumo en activo. La familia también necesita apoyo, ¿no?, porque la familia apoya al preso o a la presa, pero ¿quién apoya a la familia?, ¿no? Entonces, eso también es un proceso que hacemos cuando en las circunstancias en las que la persona entra en prisión, pues hay un acompañamiento también a la familia, porque el mundo, por decirlo, el mundo carcelario, ¿no?, el mundo carcelero, es muy, muy, muy oculto y muy, muy, muy desconocido, y donde hay muchos prejuicios y donde hay muchos miedos. Entonces, estar en ese momento con la familia y un poco quitarle ese miedo, explicarle todo de una manera fácil, sencilla. Esto es así, puedes verlo tal, este es el horario, el peculio. Bueno, la familia se siente más relajada en un momento de pánico, ¿no?, totalmente de pánico. Entonces, creo que esa es una función que beneficia mucho tanto a la persona que está presa como a la familia. Sí, y cuando decimos familias de personas presas, el 95% son mujeres, ¿eh? Ya sea la persona presa hombre o mujer, porque cuando son ellos normalmente son las parejas, y cuando son ellas o son las madres o las hijas, y si no las hermanas, pero siempre son mujeres. Vamos, muy, muy, muy raro es que sean hombres quienes realicen ese acompañamiento. Sí, y también las mujeres presas hay falta de apoyo fuera. Es decir, es una realidad muy triste que cuando es la mujer la que entra en prisión, muchas de ellas se encuentran sin acompañamiento fuera, ¿no? Porque como que ha roto el rol de género radical. Entonces, muchas veces ellas son las que se quedan más solas dentro de prisión. Es que al final, era una de las preguntas también que íbamos a hacer con respecto al tema del género. Bueno, normalmente las personas con adicciones que tratáis suelen ser más hombres o suelen ser más mujeres. Más hombres. Más hombres. Esto es una pregunta que casi siempre hemos lanzado tanto a personas con adicciones, a profesionales, porque es lo que decís, el hecho de ser mujer tiene una doble discriminación, tú tienes que cumplir unos roles de mujer, la gran mayoría de mujeres consumen en el ámbito privado por el hecho de no mostrarse y que le digan, uy, qué mala madre,
uy, qué mala hija, uy, no, esto no, ¿cómo va a ser tú una mujer va a consumir o en la calle o qué cosa más fea? Y bueno, en el ámbito de prisiones realmente nosotros experiencia como entidad no tenemos, pero nos parece súper interesante. Y el hecho de consumir, es decir, de ser una persona con adicciones, te lleva a excluirte socialmente y a perder redes de apoyo de todo, vamos, familia, amigos, lo que sea, y tú obviamente te marginas más por el hecho de que no te vean, de que no piensen, de que no digan, pero ya por ser mujer es muchísimo peor. Es que ya es por ser mujer, no hace falta que tú te excluyas sola, es que te excluye la gente. Sí. Y más sin lo que nos estáis contando en el ámbito de prisiones, que son las mujeres las que más se encuentran solas, de que no tienen un acompañamiento fuera. Claro. Yo además que mi mayor experiencia, bueno, laboral y de vida, viene del Elige la Vida. Y el Elige la Vida lo que trabajamos sobre todo es con personas sin hogar. Y ahí sí que es brutal. O sea, ahí sí que la diferencia es tremenda y el sufrimiento que conlleva a una mujer con adicciones. Porque además conlleva muchísimas otras cosas que van en calle, ¿no? De violencia sexual, por ejemplo. Es brutal lo que pasa. Sí, sí, sí. De hecho, en el otro podcast que grabamos, nos dijeron las mujeres que ya por ser mujer con adicciones y estar en la calle, ya todas tenían que ser prostitutas. Todas tenían que estar detrás de, oye, tú, Mira, ¿cuánto además, me cobras? Sí, bueno, además hay una cosa que yo recuerdo muchísimo de una mujer que decía, o es eso que tú estabas comentando, o como que tenía que decidir entre que la violaran muchos hombres o que fuera solamente uno. De hecho, tienen parejas que son no deseadas, es que no lo aguantan. Es que lo tienen por tener una compañía masculina y sentirse protegida a cambio de relaciones sexuales que no quieren. Y ella decía, bueno, yo es que prefiero esto a que yo esté por la noche y no sepa quién viene. Eso es muy fuerte, ¿eh? Y eso es una realidad durísima, durísima. Y además las mujeres que están en calle son muy delicadas porque tienen muchísimos problemas, porque salud mental va acompañado siempre. Siempre, muy raro es que no haya un trastorno mental normalmente grave. Entonces, la verdad que la vulnerabilidad de las personas sin hogar es tremenda, es tremenda. Tengo una pregunta con respecto a todo esto. Nos salimos un poco por el hogarismo. Que la palabra es rara, ¿eh? También con el mundo adicciones. Supongo que estaréis al tanto de toda una ola en Macarena Norte por la expulsión de las personas sin hogar del barrio. Hay un movimiento asociativo, normalmente nulo en el barrio, que se ha puesto en alza con en el entorno de Perafrán de Rivera y todo esto, que existe en varios centros. Pues los vecinos se han puesto a manos a la obra con la intención de que estas personas sean expulsadas del barrio. Como profesionales y con todo lo que me estás contando y que vosotras sabéis y vivís, ¿qué le diríais a esos vecinos? Y además que va todo, entiendo, muy relacionado con la falta de recursos, con la falta de voluntad política e institucional de resolver el problema de las personas sin hogar y con adicciones, y donde además un gran índice también son mujeres exactamente que viven todas estas situaciones. Mira, pues a mí me gustaría decir que las personas sin hogar son vecinos y vecinas de Sevilla, igual que están en su casa. Y que los vecinos más desastrosos que pueda haber son vecinos que incitan a delitos de odio. Porque dormir en la calle no es un delito. Sin embargo, incitar a expulsar a la gente o que tenga una peor vida, o incluso agredir, ¿vale? Eso es un delito. Entonces, los que son indeseables son ese tipo de personas. Es así. Ahora, ¿que hay que trabajar el trabajo comunitario y la convivencia? Sí. ¿Que no se está haciendo bien? Sí. ¿Que hay una acumulación de recursos y hay zonas muy desaturadas? Por supuesto. Pero que, por supuesto, la solución no es esa. No es esa para nada la actitud. Y se puede entender que haya personas que pueden estar cansadas con distintas cosas, pero es que hay que pensar también, por ejemplo, el tema de salubridad que se habla mucho. ¿Cuántos servicios públicos hay? Es que no hay servicios públicos. Es que hay zonas que esto es insalubre porque es que orinan a la calle. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos servicios públicos, por ejemplo? Es que no es una ciudad para nada amable con todos sus vecinos. Entonces, es que eso hay que hacerlo. De hecho, ¿cuántos bancos han quitado de Sevilla para que las personas no puedan dormir? ¿Eso qué es? Bueno. O lo peor, que le ponen como abrazadera en medio para que no se puedan tumbar. Es decir, ¿cuántas fuentes públicas hay?
O sea, ¿Eso no es violento? eso no es violencia también hacia las personas sin hogar. Es decir, que la ciudad es hostil, la están haciendo hostil para las personas sin hogar. Entonces, ¿que hay que descentralizar los recursos en toda la ciudad de Sevilla? Sí. Ahora, hay que ver el cómo se hace. Y en el cómo se pueden hacer bien o se pueden hacer mal. Y bueno, y lo que estamos viviendo es que se está haciendo mal. Porque se están expulsando, quieren quitar recursos cuando no hay un recurso alternativo al que acudir. Eso es muy peligroso. Entonces, sí, lo adecuado es descentralizar. Y abrir en otros barrios. Y abrir en otros barrios Y donde eso, también y eso hay. hará que disminuya la población en determinada zona que está saturada. Pero primero hay que abrir fuera, entonces eso bajará y hace una transición. Ese es el modelo que pensamos porque se debe de apostar. Abrir más recursos mínimos o micro, que no sean tan grandes, que no sean macro recursos de muchísimas personas, sino dispersos por distintas partes de Sevilla, donde se trabaje de manera adecuada, trabajo comunitario con los vecinos y con las vecinas, y que luego esa parte, pues evidentemente va a disminuir porque están los recursos esparcidos por distintas zonas, y cuando eso suceda, pues ya se verá de mover recursos a ver cómo se puede hacer de manera más adecuada. Pero es una transición. Y que haya vecinos y vecinas hartas por una mala gestión, pues yo lo entiendo. Ahora, la forma de organizarse además, no, oiga, porque lo que usted está haciendo es delito de odio. Además, utilizan palabras y términos que yo creo que no son tolerables. Vamos, esa es mi opinión. Y que hay que denunciarlo. O sea, que hay que denunciarlo y hay que visibilizarlo, porque al final la información que llega es que vecinos y vecinas del barrio están cansados de la situación provocada por... Y yo creo que hay que cambiar el discurso, ¿no? Los vecinos y las vecinas del barrio de tal zona están cansados de ser la diana a través de delitos de odio de tales y tales vecinos, ¿no? O sea, y que yo vuelvo a insistir que la ciudad de Sevilla es una ciudad realmente hostil para las personas sin hogar. Somos una ciudad donde las olas de calor... es impresionante el calor que hace y no hay refugios climáticos y no hay fuentes públicas y no hay espacios abiertos para que las personas que se encuentren en situación de calle puedan acudir, o personas que vivan en infraviviendas puedan acudir. Entonces, es una ciudad que está pensada y repensada, bueno, pues para esa clase media, ¿no?, que puede pagarse los servicios, que puede pagarse su aire acondicionado, que puede pagarse que pueden pagar su alquiler, su hipoteca, pero no para la otra parte de la población, que en Sevilla, ya te digo, somos uno de los barrios, cuenta con los barrios más pobres de todo el estado andaluz, o sea, que de todo el estado español, o sea, que ya no lo podíamos pensar un poquito. Y además hay como un discurso que se da por aprobado, y es que están en la calle porque quieren. Exacto. Es que no quieren entrar a recursos. Vamos a ver. Además, hay un porcentaje muy alto de personas sin hogar que sufren problemas de adicciones. ¿Cuántos recursos están especializados para tener a personas con adicciones? Que nada más una persona tiene adicción, normalmente la puerta de acceso a los recursos se cierra. Y tenemos, como bien ha dicho el compañero, una atención de la Red Pública de Adicciones que tardan meses. ¿Cómo mantienes tú una persona meses en una contención pura hasta que le llegue al servicio, le den una atención? Es que pedimos unas cosas que son... Porque ya aprovechando lo que también ha comentado antes Macarena, es que realmente nosotros podemos ser un apoyo, un acompañamiento, pero nosotros no podemos iniciar un tratamiento. Claro. Es que si nosotros pudiéramos, a lo mejor podríamos hacer mucho más, pero claro, eso tiene que hacer un médico de un CTA público, y nosotros podemos apoyarlo, que por eso estamos aquí, que supongo que aquí también, pero que sobrecargados están todos los recursos al final, tanto los públicos como los privados, porque queremos dar más de lo que a lo mejor podemos. Porque al público puede tener un concierto, puede tener lo que sea, pero es que al privado, si las subvenciones no nos llegan, ¿cómo llegamos a trabajar con esas personas? ¿Cómo llegamos a acompañar a una persona con adicciones? Es que al final, si nosotros también no hay recursos ni públicos ni los hay privados, no hay para trabajar con personas ni sin hogar, ni con adicciones, ni nada, es que al final, ¿cuál es la solución a esto? Ponerle a los bancos los brazos en medio para que no duerman, quitar fuentes, no sé.
Sí, yo creo que evidentemente nosotros cumplimos una función, ¿no? Una función imprescindible para las familias y para la persona, que es lo que tú has dicho, ese acompañamiento. Que la parte pública tiene que hacer su intervención médica y su seguimiento, por supuesto, pero hay que sostener también a esa persona, ¿no? Y lo público eso no lo va a hacer, ni lo contempla. Entonces, creo que esa función... que los recortes se están produciendo ya. ¿Cuántos de nosotros trabajamos muchas veces sin tener presupuesto para ese proyecto y le damos continuación? ¿Por qué? Porque al final los procesos de confianza que se generan no se pueden partir por un presupuesto que va del 1 del 6 al 31 del 12. ¿No? Ese proceso sigue y esa persona va a venir a buscarte y tú vas a seguir atendiendo a esa persona, ¿no? Entonces... claro que cada vez nos cuesta más poder atender con la calidad que lo estamos haciendo y esto va a ir a peor. Entonces, creo que una función es la denuncia, ¿no? Realmente el movimiento asociativo que tenga la capacidad de denunciar la situación de precariedad que está sufriendo a causa de los recortes y provocadas por los recortes intencionadamente. Entonces, ahí sí que tenemos que tener una voz única y una fuerza para poder estar delante de la administración pública denunciando la situación de precariedad a la que están llevando y, en consecuencia, el abandono a la población más vulnerable. Entonces, yo creo que ahí sí que tenemos mucho trabajo por hacer, ¿no? El tema de la denuncia. Y, por otro lado, si la cosa sigue así... Lo que va a vivir la ciudad de Sevilla, que es lo que conozco, esas dos realidades paralelas, ¿no? Una realidad de una ciudad turística, de una ciudad moderna, de una ciudad donde se hacen conciertos y viene la gente a dar premios, ¿no? Y esa otra ciudad oculta, invisible, que es la ciudad pobre, ¿no? Y va a haber un muro donde no se quiera ver esa otra Sevilla, ¿no? Entonces... Para evitar eso, y yo creo que todavía estamos a tiempo, bueno, pues es denunciar la situación de precariedad en la que están los barrios y las entidades sociales y el movimiento asociativo que estamos sufriendo, ¿no? Y llevamos años ya, ¿eh? Y eso que no es algo actual, sino que se va notando que eso va en declive y llevamos... eso va decayendo y si no es ahora el momento de tener que denunciarlo. Que por eso también quería que hablara Sara sobre el tejido asociativo, porque es una parte muy buena que lleva la Federación Liberación, sino trabajar con las entidades, preocuparos de ofrecernos recursos que a lo mejor nosotros no podríamos tener, como decía, atención psicológica. ¿Qué entidades pequeñas pueden ofrecer una atención psicológica? Y nosotros, por ejemplo, eso, llevamos adicciones, pero que también llevamos la parte de género, que llevamos la parte de empleo, que llevamos la parte de... cómo lo hace un psicólogo o una psicóloga dando citas. Es que eso es inviable. Y al final, pues creo que la labor que tenéis en Liberación es muy importante para todas aquellas entidades que pertenecemos a la red, porque al final nos permite trabajar juntos y, bueno, pues la denuncia juntos es lo mejor. Una pregunta que nos ha surgido también en otros podcasts y demás que me parece muy interesante y que me gustaría saber. ¿Qué tipo de adicciones suele consumir las personas con las que trabajáis? Bueno, realmente, hombre, la heroína, por ejemplo, ha disminuido mucho, pero para lo que ha disminuido, yo creo que aquí el porcentaje es bastante alto, porque la heroína ya los índices que hay no tienen que ver con nada de hace 20 años, ni mucho menos 30. Pero aquí, sin embargo, sí que hay un feudo de heroína bastante potente en Polígono Norte. Yo creo que policonsumo realmente aquí, sí. Heroína, su cocaína y alcohol. Y bueno, también tenemos la parte pues, de pastillas de benzodiazepina potente, ¿no? Y eso también muy ligado quizá a las mujeres por más alcohol y benzodiazepina. Sí, tal cual. Y los niños desde aquí, bueno, desde los 11 años, 12 porros. Sí, el cannabis. O sea, una edad muy joven de inicio, sí. Y ahora también se ve más la adicción al juego en jóvenes. Y también nos están llegando más casos de adicciones al móvil, ¿no? Entonces, pero yo estoy con Sara, es un policonsumo donde el ranking lo lidera la heroína, el rebujado,
y todo mezclado con alcohol. Entonces, Sí. Bueno, ¿gustaría hablar de algo más que se haya quedado pendiente o alguna cosa que queráis decir? Bueno, no sé, por hablar de las asociaciones de lo que él decía, a mí sí me gustaría decir que realmente las entidades nuestras son como muy pequeñas, pero que los técnicos, las técnicas que forman parte de eso son como personas de renacimiento, son capaces de hacerte de todo. Te hacen desde prevención, prisión, incorporación, te justifican, limpian su sede, hacen totalmente todo. Y yo cuando tengo coordinación con otras entidades más, sí que veo que creo que tenemos un potencial muy rico en personas técnicas porque es lo que dice él, hace tanto género como tal, son personas como muy polifacéticas. Somos el Emilio Aragón del movimiento social, hacemos un poquito de todo. Y también el sistema, digamos, que hay, que como tú dices, que se está llevando a cabo desde hace un montón de tiempo, que tiene que ver con el sistema sobre todo de financiación a las entidades, sí que está cambiando mucho porque antes digamos que había un modelo que beneficiaba más a las asociaciones que ahora. Ahora, por ejemplo, pues te piden, los sistemas de puntuación varían, entonces pues te piden, por ejemplo, fondos propios. Realmente las asociaciones pequeñas no generan ingresos, eso lo hacen las fundaciones, ¿vale? Entonces lo hacen otro modelo de entidades que sí pueden permitirse ir a ciertas convocatorias que las entidades pequeñas tienen muchos más problemas para ello. Entonces, eso ha hecho que varias entidades cierren, porque realmente te piden además, como dice Maca, un nivel de burocracia además que solo puede hacer entidades que tienen un área económica. Una entidad como la nuestra, que tienen que hacer de todo, pues es mucho más difícil. Entonces, el modelo está cambiando y además el modelo necesariamente de atención a las personas también. Y esto igual me voy a hacer yo muchos amigos de cierto, pero bueno, voy a decir. Nosotros, como tú has dicho, lo que tenemos detrás son madres, sobre todo principalmente, madres que tenían a sus hijos muriendo en la calle, los que crean estas asociaciones. Por supuesto que la visión que tenemos de las adicciones y del mundo de la justicia social no va a ser la misma que una fundación de una gran empresa que por un interés supuestamente social hace un área de atención. Entonces, yo cuando sí voy a los sitios, yo sí me noto muy, 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 muy orgullosa siempre de lo que represento. Y nosotros representamos un cambio, una justicia social que otras entidades, que ahora están mucho más beneficiadas por el sistema, no lo hacen. Y eso al final se nota en la calidez con la que tú atiendes a una persona y en lo que cree, porque no son números. Yo cuando veo memorias de entidades que tú dices, vale, has atendido 2.000 personas, enhorabuena, ¿sabrías hablarme de esas personas realmente? Vete tú a una asociación de barrio, que te hablen de Mari, que te hablen del Paco, que te hablen... pregunta. Entonces yo creo que esa calidez se está perdiendo y se va a perder de nuestros barrios, de nuestros pueblos, vamos, sin lugar a dudas. Y ya para cerrar y demás, ¿alguna frase, consejo, algo con la que queráis cerrar el podcast y que queráis decirnos? Bueno, hay 2 alumnas en práctica. Bueno, y toda la gente, ¿no?, que nos está escuchando. Sí, a mí hay una frase que me gusta mucho, que es que el pájaro no tiene miedo a que la rama se rompa, ¿no? Porque la seguridad no se la da la rama, sino sus alas. Y yo creo que con esa idea trabajamos, ¿no? En que realmente las personas con adicciones que se crean de verdad que pueden volar. Y pueden volar, y yo estoy segura. Entonces, yo eso siempre me lo recuerdo mucho y tener presente de transmitir eso, ¿no? Que al final puedes volar. Nosotros realmente al alumnado en prácticas, por ejemplo, siempre decimos que hay que confiar en lo que tenemos, que no es un ámbito fácil de trabajar, que, como hemos dicho, pues sufrimos muchos recortes, sufrimos mucho desgaste, pero que si existe la vocación vas a ser muy feliz, te va a gustar mucho tu trabajo y vas a confiar en lo que tienes detrás, como ha dicho Sara, sino que vas a querer mejorar y el porcentaje que tengas de satisfacción mínimo pues va a ser realmente muchísimo.
Y cuando llevéis 20 años como yo, daréis cuenta que también os vais a quemar. O sea, os lo digo porque esto también es importante, que os cuenten también en plan de vais a tener crisis muy potentes, ¿vale? Sí. Vais a tener crisis muy potentes, pero al final tienes que como que valorarlo todo. Pero esto que hemos contado, que es como súper, ¿no? Súper guay, en plan de, bueno, nosotros hacemos lo que creemos y demás, tienen también un peso. Lo tiene. Yo como para terminar me gustaría decir que como alumna en práctica he tenido el pelo de punta toda el... Pero porque tenía frío. Porque yo te he visto. Y que me encantaría llegar mañana a ser grandes profesionales como soy los padres. Así que me ha encantado. Pues muchas gracias. Bueno, No suscribo. Bueno, agradeceros Sara y Maca por este ratito, gracias por compartir, ¿vale? Vuestra labor y a ustedes. Bueno, la necesidad, ¿no? que tienen las entidades. Bueno, Ana es nuestra vicepresidenta, que no lo dice ella, pero ya lo digo yo, que ella también forma parte de Liberación, que está nuestra vice. Yo no quería decir nada, pero bueno. Y nada, eso, agradeceros a las dos vuestro tiempo. Y nada, muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros y a vosotras por invitarnos aquí a vuestro podcast. Y que seguimos trabajando juntos y juntas.